Doctor Vitaliano, de acuerdo a las deficiencias observadas por estos dos psicólogos clínicos, ¿podían ellos establecer un nexo de causalidad del trastorno depresivo con la presunta violencia intrafamiliar, que es materia de investigación por parte del doctor Luis Fernando Reyes Mesa? No podrían, no podrían porque, vuelvo y repito, no tienen la preparación para realizarlo. Tendrían que haber realizado una evaluación psicológica forense a la señora Adriana y que esa evaluación psicológica les permitiera realizar efectivamente ese contraste, ese nexo causal del que nosotros venimos hablando, y estos profesionales pues no tienen ese conocimiento, no tienen ese alcance en ese desarrollo. Se entregaron dos procesos de tipo evaluativo ahí, pero dentro de ese análisis que se hace en los procesos entregados, solamente se recibe el testimonio de la persona evaluada, ¿sí? Solamente se recibe el testimonio de la persona evaluada, en este caso pues de la señora Vargas, pero por ejemplo ahí no se evidencia la aplicación de ninguna prueba psicológica que permita inferir que efectivamente ella tiene algún tipo de trastorno relacionado con ese contexto, no se evalúa, digamos, todos esos constructos que se deberían evaluar, como lo dije, a través de la entrevista. Hay una prueba que nos ayuda a medir si la persona tiene simulación de síntomas. Cuando hablamos de simulación de síntomas, pues estamos hablando que la persona, por ejemplo, me dice a mí, mire, yo soy muy ansiosa, no puedo dormir, tengo muchas náuseas, tengo muchos dolores de cabeza. Y entonces hay una prueba que se llama el SIM. Esa prueba SIM lo que hace es analizar lo que la persona está diciendo y nos va a decir si efectivamente lo que la persona está diciendo se ajusta a unos síntomas, a unos signos y síntomas reales en la persona, o nos va a informar si la persona está simulando esos síntomas. O sea, si los está simulando significa que la persona no está desarrollando esos síntomas y que lo que nos está diciendo no es correcto. Doctor, ¿ese trastorno depresivo puede estar correlacionado con asuntos distintos a la violencia intrafamiliar? Sí, podría estar relacionado a asuntos distintos a la violencia intrafamiliar, claro que sí. Indíquele a este estrado judicial si era necesario hacer un análisis de todos los elementos de vida de la señora Adriana Lisset Vargas Uribe. Sí, en este caso en particular, sí, porque estos dos informes están relacionando este trastorno con una violencia. Y entonces, en lo forense, como lo expliqué hace un rato, que se diferencia de lo clínico, sí era necesario que se hiciera este proceso evaluativo específicamente para lograr entender si existía o no dentro de esos trastornos presentados un nexo causal con lo que se estaba reportando. ¿Se tuvo en cuenta para ese trastorno depresivo antecedentes previos de Adriana Lisset Vargas Uribe, doctor? Que los profesionales lo hayan colocado, lo hayan registrado en los informes que presentaron, no se evidencia ahí que lo hayan hecho. ¿Se podría, doctor Vitaliano, establecer esa corroboración en este asunto? Por lo menos en lo que está en los informes de los dos doctores, pues no está esta explicación que yo acabo de dar. Si no existe, digamos, ese nexo causal entre lo que la persona está reportando y lo que efectivamente viene con el suceso como tal. No fue objeto, por lo menos en los informes que se muestran, no fue objeto de estudio
eso que estamos hablando, y pues considero que no fue objeto de estudio porque ellos no son forenses, ellos son clínicos. Y entonces, al no ser forenses, pues desconocen estos procesos de tipo formativos, no porque no sean buenos forenses, sino pues porque ellos son sencillamente psicólogos clínicos que ejercen otra labor, otra rama del ejercicio de la psicología. Entonces, al no conocer esta parte forense, pues ellos no tienen, digamos, esa experticia para realizar este tipo de análisis que les permitiera, digamos, a ellos concluir algo sobre esa relación causal. Y como lo dije, todo lo que ellos hicieron solamente se basó en un testimonio, ni siquiera se aplicaron algunas pruebas que pudiéramos determinar que efectivamente había una afectación de tipo psicológico, y tampoco se aplicaron pruebas que nos pudieran medir si había síntomas de simulación dentro de ese proceso. Entonces, en este proceso colocamos, digamos, esas dos versiones de estos dos psicólogos en el contexto. Doctor Vitaliano, de acuerdo a las deficiencias observadas por estos dos psicólogos clínicos, ¿podían ellos establecer un nexo de causalidad del trastorno depresivo con la presunta violencia intrafamiliar, que es materia de investigación por parte del doctor Luis Fernando Reyes Mesa? No podrían. No podrían porque, vuelvo y repito, no tienen la preparación para realizarlo. Tendrían que haber realizado una evaluación psicológica forense a la señora Adriana, y que esa evaluación psicológica les permitiera realizar efectivamente ese contraste, ese nexo causal del que nosotros venimos hablando, y estos profesionales pues no tienen ese conocimiento, no tienen ese alcance en ese desarrollo. Este trastorno depresivo mayor, pues, como le he venido explicando, se diagnosticó, pero se diagnosticó sin aplicar ningún elemento que pudiera medir efectivamente si ese criterio existía o no en el contexto. Solamente se hizo a través de lo que la persona estaba reportando. Y entonces, en ese sentido, no resulta pertinente, no resulta posible medir que efectivamente la persona sí tuviera, digamos, ese trastorno, o que el trastorno se adaptara a unas limitantes que la persona tiene, y efectivamente porque esas limitantes tendrían que haber incidido en todas esas áreas que yo les estoy diciendo, es decir, en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en lo académico, tendría que ese trastorno haber influido allá. Fue corroborado de manera periférica por parte de los profesionales que elaboraron desde la psicología clínica ese trastorno depresivo, doctor. No se evidencia, por lo menos en los informes que ellos entregaron, no se evidencia que haya habido un tipo de corroboración periférica, ¿sí? O por lo menos que se hubiera tratado de extrapolar esto, es decir, que se hubiesen involucrado a los miembros de su familia, o que se hubiese entrevistado al presunto agresor que permitiera hacer una corroboración de ese tipo. No, eso no se realizó. Doctor, indíquele a este estrado judicial o aclárele si en esas valoraciones desde el punto de vista clínico se basaron única y exclusivamente en la entrevista e información suministrada por Adriana Lisset Vargas Uribe. Sí, efectivamente, por lo menos lo que está en esos reportes es solamente en lo reportado por la señora Adriana. Indíquele a este estrado judicial si de acuerdo a la literatura de la psicología es suficiente la entrevista, en este caso de Adriana Lisset Vargas Uribe, para establecer una correlación de síntomas o sintomatología con una presunta violencia intrafamiliar. No es, la entrevista por sí sola no es suficiente. Tenemos que cumplir otra serie de cosas para lograr mirar esa afectación y articular esa afectación con ese daño. Es importante, doctor, desde el punto de vista de la psicología, tener en cuenta otros aspectos distintos
a la entrevista para establecer ese nexo causal entre la presunta violencia intrafamiliar? Sí, claro. Como lo he venido diciendo, doctor, la importancia del uso de las pruebas psicológicas que nos permitan medir el grado de afectación, el uso de pruebas psicológicas que nos permitan medir la simulación en las personas, la simulación de síntomas de las personas, el uso de hacer entrevistas de tipo colateral que nos permita a nosotros hacer o relacionar un nexo causal entre lo que la persona está viviendo y diciendo con respecto al delito. Entonces, el proceso sí tiene que ser más exhaustivo y más metódico dentro de ese proceso. Dentro de ese cuadro, doctor, se encuentra el tema de simulación en violencia intrafamiliar. La simulación, como le dije, doctor, la medimos a través de pruebas psicológicas. En este caso de los adultos, utilizamos una prueba psicológica que se llama el SIM. Y el SIM sí nos permite mirar y medir si efectivamente lo que la persona nos está diciendo sí se ajusta a unos criterios de realidad. Es decir, si nos está mostrando una sintomatología clara respecto a un trastorno o sencillamente la persona está simulando o inventando que tiene esos síntomas. De acuerdo a los elementos materiales probatorios que usted tuvo en cuenta para su estudio, los profesionales que atendieron desde el punto de vista clínico a la señora Adriana Lisset Vargas Uribe, ¿aplicaron algún protocolo para descartar la simulación? No aplicaron ninguna prueba que pudiera corroborar lo que yo estoy diciendo. No se aplicó ninguna prueba que pudiera medir si efectivamente había algún síntoma simulado. Producto de todo lo que se analizó en esa recolección de toda esa información, yo concluyo que hasta el momento en que se realizó esta evaluación, a la señora no se le había realizado una evaluación psicológica forense que permitiera dilucidar ese nexo causal entre una violencia y una afectación de índole psicológico. Entonces no hay una evaluación psicológica forense de ninguno de los intervinientes que permita, digamos, llegar a algo como esto. Otra de las conclusiones a las que llegué dentro de ese proceso, pues es que ninguno de los profesionales, ninguno de todos los profesionales que nosotros hablamos, aplican pruebas de índole psicológico que se acerquen a mirar si efectivamente existe una afectación psicológica en la persona evaluada y exista una correlación en esa sintomatología. Tampoco se evidencia que se haya aplicado una prueba de simulación de síntomas como el SIM, que nos permitiera a nosotros mirar y efectivamente saber si toda esa sintomatología es real o no es real. Entonces, esa es otra conclusión a la que arribé porque no hay ninguna evidencia dentro de los temas analizados. Otra conclusión es que no se muestra ese ciclo de violencia tal como yo lo expliqué, no se da o no se considera o no se analiza ese tipo o ese ciclo de violencia y cómo se da al interior de esta familia, si es que se llega a dar en ese contexto. Otra de las conclusiones es que los diagnósticos de los cuales nosotros hablamos, pues no concuerdan con los signos y los síntomas que debe tener una persona cuando efectivamente presenta este tipo de trastornos, ¿sí? Otra de las conclusiones es que nunca se ha evaluado al presunto agresor, no se evaluó nunca al presunto agresor y más sin embargo, dentro de lo analizado, lo que los profesionales argumentan es que es una persona machista, es una persona agresiva, es una persona violenta, es una persona temperamental, pero en todos los medios de prueba no hay ninguna evidencia que demuestre que efectivamente esta persona es así.
y la ley 1090 nos dice a los psicólogos, tenga mucho cuidado cuando usted realiza este tipo de observaciones, pues porque usted sí las tiene que demostrar. Entonces, esa fue otra de las conclusiones a las que llegué. Otra conclusión a la que llegué es que no hay un rasgo de correlación que nos permita evaluar o medir ese daño psíquico real en esa presunta víctima al no existir una evaluación forense pues real, digamos, hasta ese momento. Y finalmente, dentro de todo lo analizado, pues no hay una correlación entre el modo de operar de la violencia intrafamiliar y las consecuencias de tipo modal en el caso que se analizó de acuerdo a la literatura científica en el contexto. Esas fueron las conclusiones a las que llegué.